Le voy a hablar sobre mi exposición, que es la biografía de Alejo Carpentier, y también una de sus obras, que es El siglo de las luces. Para empezar con su biografía, su nombre completo es Alejo Carpentier Valmont. Nació en Lausana el 26 de diciembre de 1904 y falleció en París el 24 de abril de 1980. Fue un escritor cubano que influyó notablemente en la literatura latinoamericana durante su periodo de auge. La crítica lo consideró uno de los escritores fundamentales del siglo XX en la lengua española y uno de los artífices de la renovación literaria latinoamericana, en particular a través de un estilo que incorpora varias dimensiones y aspectos de la imaginación para recrear la realidad. Los elementos que contribuyeron a su formación y uso de lo real maravilloso. Su nacimiento tuvo lugar en Lausana, Suiza, y su padre fue arquitecto francés. Su nombre fue Georges Albert Carpentier y el nombre de su madre era Lina Valmont. Era profesora de idiomas de origen ruso. Su infancia estuvo marcada por un profundo mestizaje cultural, ya que su familia se mudó a La Habana porque el padre tenía interés por la cultura hispánica y ansias de habitar en un país joven que le permitiera escapar de la decadencia europea. Así es como Carpentier creció en trato cercano con campesinos cubanos blancos y negros. Su infancia coincidió con los primeros años de la República Independiente, en un periodo en el cual las escuelas se centraban en el pasado colonial español debido a la carencia de materiales actualizados, de acuerdo con los libros que estaban vigentes y se usaban en la España de finales del siglo XIX. Voy a hablar un poco de lo que es la obra El siglo de las luces. El siglo de las luces es escrito por el cubano Alejo Carpentier y publicada en 1962. Nos habla acerca del impacto social y político de la Revolución Francesa en las Antillas, donde se ven reflejados los sueños de libertad y contraste. Se deja ver la crudeza del significado de la vida y de la muerte, tras la cruel sombra de la guillotina. Aquí se plasma todo un mar de tensiones que conforman la grandeza de una nueva época cargada de cultura, pero también de revueltas que dejan un sabor amargo. Esta obra es a través del personaje Victor Hugo, quien es un navegante expuesto a muchos cambios radicales. Se plasma el interés del hombre francés por luchar por la implantación de La Habana de ideas revolucionarias del gobierno a quien representa. Cabe destacar que en esta obra incluye textos que fueron censurados por ser controversiales para la época, por lo cual aquí se ofrece la versión íntegra de una de las más grandes obras de la lengua española de nuestro siglo, ya que nos ofrece parte de la historia de la revolución que dejó huellas a nivel cultural, social y político, donde se comenzó una lucha que aún en la actualidad está presente. Los personajes del siglo de las luces. El personaje protagonista de la historia es el francés Victor Hugo, un antiguo amigo del padre fallecido de los adolescentes Carlos y Sofía, y ambos hacían negocios. Además podemos encontrar otros personajes centrales como Carlos y Sofía, quienes eran unos hermanos adolescentes que perdieron a su padre. También está Esteban, quien era su primo y se fue a vivir con ellos. Víctor es un antiguo amigo del padre fallecido de ambos y ambos hacían negocios. Resumen y sinopsis del libro. Este libro nos habla acerca de unos adolescentes llamados Carlos y Sofía, cuyo padre fallece. Este era comerciante destacado en La Habana. Una vez que muere, su primo, Esteban, se va a vivir con ellos y los tres hacían lo que ellos querían, pero a pesar de que se la llevaban bien, eran diferentes en cuanto a sus gustos. A Esteban le gustaba la música, a Carlos y a Sofía les fascinaba la lectura. En una oportunidad los visita Víctor, quien era conocido de su padre, y venía para hacer negocios con él, pero Sofía estaba de mal humor. Víctor estuvo un largo tiempo en la casa relatándoles acerca de sus viajes.
Un tiempo después, Víctor, Sofía y Esteban deben viajar a Europa y allí es donde comenzó la Revolución Francesa. Así que Sofía se arrepiente de haber ido y decide volver a Cuba. Una vez que llegaron a Francia, Víctor asume su responsabilidad y logra adaptarse a este ambiente, del que ya estaba familiarizado. Pero Esteban se siente mal de que derrumban sus sueños de juventud y no se adapta a este ambiente tan diferente a su hogar. Análisis de la obra. Esta novela tiene como objetivo central la Revolución Francesa a finales del siglo XVIII, la cual resultó ser una gran aventura donde el autor le agrega a la trama la historia de unos adolescentes huérfanos El personaje protagonista Víctor, quien arribó a las islas promocionando nuevas ideas acerca de lo que significa la Ilustración. De igual forma también introdujo el concepto de lo que es terror, la traición y la muerte. En este sentido, El siglo de las luces nos propone un discurso netamente ilustrativo donde se describe lo que significó la dictadura y nos plasma el concepto de la libertad dentro de un ámbito tan hostil. Además, este autor nos demuestra los sentimientos y pasiones de los personajes, quienes expresan su sentir a lo largo de la historia. Finalmente, en esta valiosa obra se muestra el significado de la vida y muerte, o libertad y dictadura, y se entremezclan en la trama con una calidad descriptiva y psicológica realmente extraordinaria. Además, este libro significa el cierre de una etapa de las más grandes creaciones del autor, ya que sus intentos escriturales van dirigidos hacia otra dirección. Gracias.